Estimado comité organizador y participantes del Congreso, mi nombre es Ariana García, soy investigadora predoctoral en la Universidad de Almería y bueno, es un honor para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes mi investigación sobre un aspecto crucial y a menudo pasado por alto de la producción lírica del poeta norteamericano George Sterling, del cual estoy actualmente realizando mi tesis doctoral. Antes de nada, creo que no existe mejor introducción a esta presentación que hacer referencia a las palabras de Erika Bornay en su obra Las hijas de Lilith, cuando comenta que la guerra contra la mujer fue mayoritariamente librada en el campo de batalla de las palabras y de la imagen, y no por ello fue menos destructiva que muchas guerras físicas. Teniendo esta idea en cuenta, en esta ponencia exploraremos la representación femenina en el poema más relevante de la producción lírica de George Sterling, que es el poema A Wine of Wizardry, compuesto en 1904 y publicado en 1907, que además se erige como un ejemplo notable de la poesía norteamericana de cambio de siglo, entre 1890 y 1910. Este periodo fue testigo de una transición significativa en las convenciones temáticas y estilísticas que desafió a la tradición poética conservadora y puritana de la época, a la que de hecho el poeta y académico George Santayana denominó en 1911 como la tradición gentil. La relevancia de discutir esta obra en el contexto del estudio literario feminista radica en que este tipo de poesía periférica a los cánones gentiles no solo ha sido ignorada críticamente a lo largo del siglo XX, sino que también ha omitido una potencial comprensión profunda de la evolución de la imagen de la mujer que en esta poesía transgresora se presenta. A lo largo de esta comunicación examinaremos de este modo cómo, a pesar de su aparente ruptura con las normas establecidas, A Wine of Wizardry perpetúa una visión patriarcal de la mujer, presentándola como diferente y peligrosa para el hombre. Esta visión, que se articula a través de la figura tradicional del ángel del hogar en esa poética canónica conservadora, se transforma en esta obra de Sterling en la figura de la mujer fatal. Debemos mencionar que en cuanto a la aproximación metodológica que se ha adoptado para realizar este análisis particular, no se ha recurrido a una tendencia ginocrítica, ya que el interés del estudio es aproximarnos a los distintos textos líricos que contienen imágenes de mujeres independientemente del sexo de su autor. Por esta razón, nuestro marco metodológico se nutre especialmente de la crítica feminista que ha contribuido al estudio del estereotipo de la mujer fatal en el arte finisecular o de cambio de siglo, pero que lo han hecho prestando atención especial a cómo el elemento del horror y el terror se ha fusionado con esa imagen de la mujer pérfida y malvada, formando una unión casi indivisible. Entre estas contribuciones han resultado fundamentales, por ejemplo, las de Mario Prats, las de Erika Bornay, las de Elaine Showalter o las de Bram Dijkstra. Para empezar, debemos mencionar que en nuestro contexto específico de estudio, cuando hablamos de cambio de siglo, nos referimos específicamente al periodo entre 1890 y 1910 en Estados Unidos. Según Muller, en 2013, comenta que en aquel entonces el país estaba dejando de ser una sociedad rural para convertirse en una sociedad moderna y con una perspectiva política global. La industrialización, los avances científicos, la situación precaria de la clase obrera fueron algunos de esos cambios que transformaron profundamente la vida nacional. Sin embargo, el género lírico parecía mantenerse al margen de estas transformaciones, a pesar de seguir siendo la principal forma de expresión literaria en el país durante ese tiempo. La poesía, de hecho, se consideraba un género elevado y digno, destinado a reflejar la belleza artística más pura e ideal, lo que llevó a que el género se estancara en las convenciones temáticas y estilísticas de la primera mitad del siglo XIX, siguiendo los modelos de los conocidos como poetas del hogar, como por ejemplo Henry Wadsworth Longfellow, John Greenleaf Whittier o William Cullen Bryant, cuya obra representaba valores optimistas, sentimentales y moralmente conservadores, que eran los elementos considerados esenciales para mantener la nobleza y ejemplaridad del género. Pero entonces, ¿por qué la poética canónica de cambio de siglo seguía siendo esta, heredada desde la primera mitad del siglo XIX? Pues bien, esto es el resultado de que las élites sociales, esa tradición gentil,
estableció una auténtica dictadura cultural en las letras americanas, como lo denomina Parrington, controlando así estrictamente las instituciones literarias como las prestigiosas revistas The Atlantic Monthly o Harper's Magazine, entre otras, donde permitieron principalmente la publicación de poesía que reflejara sus valores victorianos tardíos de, por ejemplo, vida respetable y moral conservadora. Evidentemente, muchos intelectuales gentiles se mostraron reticentes a la nueva relevancia en la esfera pública que estaba tomando la New Woman, es decir, esa nueva mujer que durante el cambio de siglo adquiere nuevas formas de agencia personal que la hace tomar, y cito, conciencia de su despertar como ser humano, de sus ansias de libertad y de independencia física y económica, como argumenta Erika Bornay. Y así, la tradición gentil reivindicaba lo que se concebía como una necesaria vuelta al modo de vida de la mujer ángel tradicional para el correcto desarrollo de la sociedad americana que entraba en esa modernidad que auguraba el nuevo siglo. Elaine Showalter, de hecho, en The Sexual Anarchy, argumenta que esta ansiedad que surge en la sociedad patriarcal ante la consolidación de esta, y cito de nuevo, perversas mujeres que subvertían el sagrado orden establecido, se articuló en la etapa de cambio de siglo a partir de dos hechos esenciales: su autonomía y su deseo sexual. Que una mujer en esta época decidiera no casarse con un hombre y ganarse la vida ella misma ocupando puestos de trabajo tradicionalmente reservados para el sexo masculino, fueron aspectos que socavaron el cómodo sistema binario de la sexualidad y los roles de género victorianos. A lo que había que sumar el reciente descubrimiento de pensadores de la vanguardia de finales del siglo XIX que reconocieron la capacidad de las mujeres para el placer sexual y hablaron sobre los daños psicológicos y biológicos del celibato. Esta idea claramente alejaba la noción victoriana de la involucración de algún modo pasiva o anestesiada de la mujer en las relaciones sexuales. De este modo, la producción lírica gentil celebra la idealización de la mujer, representándola a través de roles que enfatizan las virtudes morales victorianas atribuidas al sexo femenino, como por ejemplo la inocencia, la castidad, la respetabilidad o la modestia, entre otras. Todas ellas vistas desde esa perspectiva patriarcal imperante en la época y manifestadas en la poesía a través de motivos como la pedestalización del ángel de la casa, la fetichización de la chimenea del hogar o la percepción de este último como una fuente de iluminación moral, como comenta Newcomb. En White Edith, de Thomas Bailey Aldrich, somos testigos de tal representación femenina. El hablante describe la variedad de virtudes que de una muchacha que, según la leyenda, fue coronada reina por un día. Todas las virtudes que la describen son características de una casta e inocente naturaleza donde no hay siquiera referencia a lo físico o a lo sexual. En otras composiciones gentiles observamos la defensa de los roles femeninos tradicionalmente aceptados, que son específicamente los de madre y esposa. Babyland, de Ella Wheeler Wilcox, presenta un despliegue de emociones delicadas e inocentes que, en consonancia con los valores victorianos sobre esa idea de maternidad, acompaña a toda mujer, desde el deseo de ser madre hasta la felicidad cuando finalmente da a luz. El solapamiento entre el concepto de mujer ángel y el ámbito privado es, como podemos comprobar, el componente que fundamenta la carga didáctica de los poemas gentiles en cuanto al comportamiento normativo de la mujer americana. En este sentido, en ciertas composiciones, este didacticismo específico es tan evidente que el poema se convierte en sí en una advertencia a la mujer, como observamos en Hypatia de Edmund Clarence Stedman, donde el hablante augura un final trágico para toda mujer que, como el personaje de Hipatia, se atreva a adoptar roles masculinos en la esfera pública. Pero de forma paralela a esta concepción de la mujer según la poética canónica gentil, el orden patriarcal también intentó rebelarse ante el fenómeno sociocultural que esa New Woman estaba provocando en la época de cambio de siglo en Estados Unidos, a través de otra imagen femenina. Esta ya no proponía un estereotipo de mujer que se ajustaba a la moral victoriana, sino una que se alejaba de esta completamente, que era, en definitiva, una mujer fatal para el hombre y para el orden social,
que se desligaba del espacio doméstico para evitar lugares espectrales y terroríficos y que, lejos de la inocencia y la pureza moral de la mujer presentada por esa poesía canónica, era agresiva y peligrosa. A Wine of Wizardry, de George Sterling, supuso uno de los ejemplos poéticos en los que más variedad de mujeres fatales juntas se presentaron en la producción lírica norteamericana de cambio de siglo. El poema de Sterling consiste en una sucesión de escenas fantásticas, terroríficas y sobre todo muy imaginativas, ya que de hecho el hilo conductor lo provee una personificación de la imaginación del poeta, Fancy, como vemos subrayado en rojo, que nos lleva volando por las distintas escenas. Para Stafford, el arte de Sterling estaba muy alejado del de los poetas más aceptados de su época, diferente en tipo e intencionalidad. Algo que tiene sentido, especialmente considerando que las imágenes que propone de las mujeres transgredían completamente el estereotipo de bondad, castidad e inocencia propuesto por la poesía canónica. Así, el poema incluye 13 referencias a mujeres, desde personajes de la mitología clásica como Circe, Hécate, la reina de Plutón, es decir, Perséfone o Proserpina, personajes bíblicos como Lilith, del folclore antiguo como la hada, una vampiresa de ojos azules, una bruja del crepúsculo o una hechicera enferma, o todo un catálogo de mujeres desquiciadas como por ejemplo vemos en sacerdotisas con túnicas moradas que ofrendan ardientes granates al sol y entonan un canto místico para la estrella Betelgeuse. También unas doncellas que juegan a que no les roce el agua en las olas en la orilla de una playa. También una reina malvada muerta o una chica desquiciada que había arrojado un brazalete asustando hasta a los camaleones. Dado que esta no es la versión escrita de este estudio y no disponemos de mucho tiempo, en esta presentación solamente vamos a indagar en una de estas escenas de mujeres fatales. La escena más específicamente es la que aparece Circe, ya que según Borgnine, esta representa en el arte occidental de cambio de siglo esa ansiedad del hombre ante la nueva mujer y su progresiva liberación sexual. En el mito griego, Circe es una hechicera que transforma a los compañeros de Odiseo en animales y obliga a este a permanecer con ella en su isla tras la guerra de Troya. Este personaje femenino adquiere connotaciones sexuales de dominación, mostrando al hombre sumiso esos poderes seductores de la hechicera. La figura de Circe ejemplifica los nuevos descubrimientos sobre el deseo y placer sexual en las mujeres de la época. Al igual que, por ejemplo, Salomé exhibe sus desviaciones sexuales al pedir la cabeza de Juan el Bautista para satisfacer sus fetiches, como comenta aquí Cormier, Circe demuestra su agencia y libre voluntad también. Cuando ésta usa sus dones para metamorfosear a los compañeros de Odiseo y retenerlo en la isla, reafirma su inclinación por prácticas sexuales no normativas, como podría ser la zoofilia. En el poema, Sterling enfatiza aún más el papel de dominación que Circe tiene en los relatos clásicos. En el pasaje dedicado a ella tiene tanta importancia ella como el propio lugar donde se desarrolla la escena en la que se inserta, como vemos en los elementos subrayados en rojo. La hechicera, de hecho, se esconde en una guarida tallada en un rubí, gema cuyo color rojo intenso ya anticipa su naturaleza sanguinaria y destructora. El predominante color escarlata se manifiesta también en sus pociones, pero el centro de la escena está marcado por la víctima en sí. Con tan solo 2 versos, Sterling ya presenta una explícita descripción de esa lujuriosa conceptualización de Circe que tiene de matar como placer sexual, sacando gota a gota la sangre a su víctima, la cual sabemos que es un hombre porque el poema se refiere a esta víctima a través del pronombre en inglés masculino singular, his, como vemos destacado en color verde. Pero son los últimos versos destacados en azul donde se observa con mayor evidencia el éxtasis sexual al que llega la bruja al presenciar este espectáculo de dominación y violencia. La sonrisa, símbolo de ese placer que experimenta, es resultado de los chillidos de sufrimiento del hombre al que tortura y al que observa desangrarse mientras ella disfruta del espectáculo tomándose una copa de vino. De este modo, A Wine of Wizardry establece imágenes de una feminidad percibida como letal y terrorífica, pero simultáneamente bella y atrayente, acorde a la idea de mujer romántica decadentista, horriblemente bella, como argumenta Mario Prats. Como conclusión final, podemos comentar que es arriesgado afirmar con exactitud si Sterling
recurrió a las representaciones de mujeres fatales para expresar su descontento como hombre en una sociedad patriarcal en decadencia, o simplemente porque se sentía atraído por la estética decadentista de poetas como Swinburne o Baudelaire. Sin embargo, lo que está claro es que los patrones de representación femenina en el cambio de siglo, ya sean de discursos canónicos o periféricos, responden a roles predefinidos por la mente patriarcal. Es decir, la literatura establece roles prescriptivos, no descriptivos, mientras que la existencia de las mujeres americanas de esa época era mucho más compleja que una constante oscilación entre un ángel del hogar o una mujer fatal. Expresiones artísticas como la poesía suponen un reflejo histórico sujeto a análisis que desvela la forma de pensar de la sociedad que produjo un determinado texto. Y como tal, los prejuicios y estereotipos que influyen en ella. En definitiva, como argumenta Bram Dijkstra, el arte tiene una influencia fundamental en el desarrollo de nuestras ideas preconcebidas acerca de la naturaleza de la mujer, como se demuestra al comprender el conflicto que hemos estudiado entre la visión gentil y la visión de artista fuera de la influencia de dominación del canon cultural. Y bueno, finalmente aquí están las referencias que he empleado para realizar mi estudio y sin más, muchísimas gracias por su atención y gracias de nuevo a la organización de este congreso.